Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el Salmo 2 en la versión Reina Valera contemporánea. Luego, haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 2. El reino del ungido del Señor. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte de Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, y ustedes, los jueces, admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia, y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. Ahora veremos un comentario devocional escrito por Esteban Correa. Versículos 1 al 3. Este es un salmo que tiene un aspecto histórico y otro profético sobre Cristo. En el tiempo en que fue escrito por David, era un salmo usado por la realeza para la entronización de los nuevos reyes descendientes de David. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. El verso 1 y 2 que dicen: ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. En el sentido histórico, es para los reyes davídicos que generalmente estaban amenazados por otras naciones que los rodeaban, pero en el aspecto profético simboliza la rebelión del mundo contra Dios, contra Jesús, y nosotros como iglesia que somos cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento lo vemos como profecía cumplida en el libro de los Hechos capítulo 3 y 4. Fue cuando un hombre cojo de nacimiento fue sanado por la oración de Pedro y Juan. Al suceder esto, se amontonó el pueblo y comenzaron a predicar el evangelio a más de 5.000 personas. Esto causó tanto revuelo que las autoridades del pueblo vinieron en contra de ellos para encarcelarlos y prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. En medio de esa batalla para detener la predicación, Pedro y Juan enfrentan a las autoridades y respondieron en el verso 11 y 12 una de las más resonantes palabras de la Biblia. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y al dejarlos en libertad, oraron junto con otros creyentes, sabiendo que se estaba cumpliendo la palabra del Salmo 2. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 4, versículos 25 y 26. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo,
dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Pero en un sentido más amplio y global, los pueblos y naciones incrédulas siempre se rebelaron contra Dios y contra el Señor Jesucristo. Ya desde antes de su nacimiento, el rey Herodes quiso matarlo, provocando una matanza masiva. Querido amigo, el espíritu del anticristo siempre se mueve en forma de oponerse contra lo que Dios lleva adelante en la tierra. El mundo está en guerra contra Dios. El espíritu del mundo choca contra los principios del reino de Dios, porque no hay comunión posible entre la luz y la oscuridad. En 1 de Juan capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso siempre habrá oposición contra todo lo que venga de Dios. El mundo no acepta con agrado lo que Dios está haciendo, sino que lo resiste, lo quiere hacer desaparecer. A lo largo de la historia vemos cómo los enemigos de Dios se han levantado contra la nación de Israel y contra la iglesia, como actualmente en aquellas naciones donde los cristianos son perseguidos y está prohibida la predicación del Evangelio. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, en la versión traducción en lenguaje actual dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. En el verso 3 del Salmo 2 dice, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Otras versiones lo traducen como romper sus ligaduras. Es la voz de una rebeldía contra Dios. Es porque el mundo ve como una atadura los mandamientos de Dios. La rebelión es sublevarse ante Dios, oponiéndose a todo lo que Él desea para la humanidad. Por eso el rebelde ve de forma errónea, como una ligadura, los preceptos de Dios, que establece un orden en Cristo para que la vieja naturaleza sea muerta en nosotros por el Espíritu Santo. Versículos 4 y 5. Dios se ríe de estos intentos de querer eliminarlo o derrocarlo. Dios ha puesto a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su justicia se levantará contra todo lo que impida el avance de su reino. Versículo 6. Sión era una antigua fortaleza de los jebuseos que fue tomada por el rey David, la cual también fue llamada la ciudad de David. Hoy se encuentra en un área de Jerusalén. Desde Sión, David extendió su reino y poder con la ayuda de Dios. Al Salomón construir el templo en Jerusalén, fue incluido en el área de Sión, por lo que Sión representa el lugar de centro espiritual donde Dios establece su reinado y poder. Luego de la muerte de David, el término Sión comenzó a utilizarse principalmente como la colina donde se encontraba el templo de Dios construido por Salomón. Al Sión estar dentro de Jerusalén, a menudo se habla de las dos como un todo. En algunas traducciones de la Biblia, Sión es traducido como Jerusalén. Como Dios estableció allí el poderío del rey David en Israel y el templo de Jerusalén se encontraba en esta área, el monte de Sión es un lugar especial y amado por Dios. Los salmos hacen constantemente referencia por ser un lugar escogido por Dios para habitar. Podemos ver una clara referencia en el Salmo 87, versos 1 al 3. Los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión más que todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Para los creyentes del Nuevo Testamento, Sión es un término utilizado para representar el pueblo de Dios en general y a la Jerusalén celestial.
que es el lugar del trono de Dios en el cielo. Así se describe en Hebreos 12, del versículo 22 al 24. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Versículo 7. El cumplimiento profético y pleno del versículo 7 está en Cristo. En Hebreos 1 vemos que Cristo fue puesto sobre todas las cosas y es superior a los ángeles, a quien el Padre constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. En Hebreos capítulo 1, verso 5, se cita el Salmo 2, versículo 7, que hablando del Señor Jesús dice: «Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo». Versículo 8. Dios intercede por nosotros y por las naciones de la tierra. El Padre se las ha entregado, como a nosotros, como coherederos con Cristo, que también podemos pedir por las naciones para evangelizar y traer el reino de Dios a la tierra. En el versículo 9, la vara de la justa corrección del Señor es sobre las naciones ahora y en el futuro. Los gobernantes que no se sometan a Cristo serán juzgados. Y en una época futura, Cristo vendrá físicamente a gobernar sobre este mundo en su reino milenial con vara de hierro. En Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28 se cita nuevamente este Salmo 2 como algo por cumplirse todavía, y es Jesús mismo hablando a su iglesia de esta manera: «A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana». El versículo 10 es una invitación a someterse al reinado de Dios en Cristo. Es un llamado a toda nación, pueblo o gobernante de la tierra y también a nosotros, que tenemos que someter todo en obediencia a Dios. Ser prudentes y admitir la corrección es cambiar de rumbo. Cuando nos estamos desviando, es aceptar que el Señor nos está llamando a corregir nuestros actos. Los presidentes y gobiernos deben corregir lo que está en contra de la voluntad de Dios y deben basar sus gobiernos en la fe de Cristo. De lo contrario, sufrirán consecuencias. En el versículo 11 vemos que el temor reverente es la base de la victoria de nuestras vidas. Y no hay forma de aparentar nada con Dios. Si le pedimos tener temor reverente, podemos estar en la plenitud de su bendición. Este verso es un llamado a caminar en temor reverente. Es la humildad de reconocer que Jesús es Dios, a quien el Padre le ha entregado todo poder, estando para ayudarnos en el camino correcto. La nación que decida en el temor de Dios será grandemente bendecida. El versículo 12 nos muestra que no hay mejor lugar que con nuestro amado Jesús. Dios lo ha hecho Señor y Salvador de la humanidad, y aquellos que lo rechazan no alcanzarán la gracia de Dios. Por eso se advierte a todos que es tiempo de someterse a Jesús, de seguirlo. La humanidad, los pueblos y las naciones del mundo necesitan alinearse al plan de Dios, que es agradable y perfecto. El Salmo termina con una bendición diciendo: «Bienaventurados los que en Él confían». Amigo, somete hoy tu vida y familia al Señor.
búscalo de todo corazón, porque tiene grandes planes de bien para ti, un futuro de gloria, una esperanza, una misión que debes cumplir, dones que debes utilizar con su sabiduría y unción. Lo mejor viene para tu vida. Son dichosos y felices aquellos que se refugian en Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora te invito a que hagamos juntos una oración basada en el Salmo 2. Padre Celestial, ayúdanos a ser testimonios fieles de tu amor y poder en medio de personas que no te conocen. Que el poder de tu Espíritu Santo nos fortalezca para permanecer firmes en tu luz en medio de una sociedad que se desvía de tu voluntad. Declaramos que tu justicia se establecerá en nuestra ciudad y en nuestra nación, que toda obra corrupta y violenta sea detenida en el nombre de Jesús. Levanta una iglesia de poder, milagros y maravillas, para que sea manifestado tu reino en mi ciudad. Te pedimos que las naciones de la tierra conozcan tu salvación en este tiempo. Que un gran avivamiento inunde las calles y las iglesias con milagros y señales. Levanta obreros en cada rincón de mi nación para que tu luz resplandezca y avance. Establece en mi nación un gobierno justo que respete tus normas, mandamientos y voluntad. Que sea quitada de mi nación toda obra del enemigo y se detenga la injusticia y la maldad. Danos un corazón con respeto y temor reverente a tu persona. Bendícenos con temor de tu presencia, para que podamos experimentar toda nuestra vida tus beneficios y bendiciones para nosotros y nuestras familias. Pedimos, proclamamos y recibimos todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Salmo número 2. ¿Para qué meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos planes? Se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Vamos, dicen, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. El que se sienta en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con enojo y su furor los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo. Voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Las regirás con un cetro de hierro y quebrarás como cántaro de arcilla. Pues bien, reyes, entiendan, recapaciten, jueces de la tierra. Sirvan con temor al Señor, besen temblando sus pies. No sea que se enoje y perezcan, pues su cólera estalla en un momento. Felices los que en él se refugian.
consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Oh Padre celestial y misericordioso Dios, que nos has creado para la bienaventuranza y la felicidad soberana. Nos has dado el libro de los Salmos con una gran cantidad de ejemplos de las formas en que tus hijos pueden acercarse a ti. Nos envías una invitación abierta para hablarte con nuestro corazón. Colocaste aquí al comienzo del libro de los Salmos la promesa de que tú mismo bendecirás en tu riqueza y en tu amor velarás por el justo. Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el Salmo 1, usando en este caso la versión Reina Valera contemporánea. Al final haremos un comentario devocional y una oración. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que, por el contrario, se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni aun en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 1, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. El Salmo comienza dando una bendición a todo aquel que no comparte las cosas que hacen los pecadores. La expresión bienaventurado significa feliz, dichoso, que tiene la alegría que procede del Señor. Es la bendición de vivir bajo el agrado y favor de Dios. Cuando dice que no se detiene, que no conversa o que no habla con pecadores, hace referencia al hecho de ser partícipes de las cosas corrompidas o inmorales, a estar o permanecer en el pecado. Si tenemos que tratar con gente pecadora, será para influenciarlos positivamente, para mostrarles la gracia de Dios, para predicarles la salvación transformadora que hay en Jesús, que incluye la vida eterna, el perdón de sus pecados, la restauración y la regeneración de nuestra alma, que es ese cambio esencial que hay en nuestra naturaleza cuando somos limpios y perdonados por medio de la preciosa sangre de Cristo, la que nos permite que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones para hacernos semejantes al Hijo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 34, Jesús fue llamado el amigo de los pecadores, lo que significa que él pasaba tiempo con ellos. Les mostraba
la gracia de Dios, pero no participaba de sus obras. El hombre que será feliz es aquel que no practica el pecado de forma deliberada, que no participa ni es parte de lo que hacen los pecadores, sino que se aleja de esos caminos y si comete algún pecado, se arrepiente porque quiere alejarse de él. El hombre sabio es aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Quien sigue la palabra de Dios y la obedece será una persona feliz, dichosa y bienaventurada. Versículo 2. El versículo 2 se refiere a que el hombre que se aleja de los malos caminos se deleita en la palabra de Dios. Tiene hambre y sed de la palabra viva y eficaz de Dios. Es una persona que medita lo que dice la Biblia. No solo la conoce, la lee o la estudia, sino que la hace parte de su ser. Meditar es recibir lo que dice la Biblia, es tener la revelación viva, es una experiencia de conocer al Señor por medio de las Escrituras. Muchas veces la falta de una búsqueda intensa o profunda hace que nos perdamos los tesoros que cambian nuestra vida al meditar la palabra. Si la persona que lee la Biblia en verdad no tiene un corazón recto ante Dios, no teme, ni ama al Señor, ni le interesa poder agradarle, no logrará entrar en la palabra, ni que la palabra entre en él. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Necesitamos también la asistencia de la unción del Espíritu Santo para tener la claridad completa de la palabra. Así lo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal y como Él les ha enseñado. Versículo 3. El versículo 3 nos muestra de una manera rotunda el resultado de una vida de consagración a Dios. La palabra de Dios es un agua que da vida a todo nuestro ser, que sana nuestro cuerpo, alma y espíritu mientras hace la obra de producir lo necesario para que demos frutos. Nos alimenta de la vida de Dios. Esta vida nos nutre para que crezcamos y demos los preciosos frutos espirituales y materiales. También aclara que los frutos llegarán a su tiempo, ya que todo tiene su tiempo. Y mientras nos alejamos de los malos caminos, llenándonos con la palabra de Dios y del Espíritu Santo, se va preparando el proceso para que llegue pronto nuestro tiempo de cosechas y frutos en diferentes áreas. Nuestra vida puede dar distintos tipos de frutos, y si permanecemos en la palabra, los daremos. Hay frutos en el carácter, que son los frutos del Espíritu Santo, y también hay frutos en los resultados de todo lo que hacemos. Es decir, todo aquello que emprendamos dará fruto. El Señor tiene cuidado de todas las áreas de nuestra vida. No solo nos habla de frutos espirituales, sino de las acciones que llevemos a cabo, que es emprender todo tipo de proyectos. Seremos guiados a que el resultado final sea próspero y bendecido. Algo similar dice en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. El verso 4 nos muestra que hay una diferencia entre el justo y el malvado. Este último no dará los mismos frutos porque su fin es de perdición. El final del malvado es como una pelusa que arrebata el viento. No ha construido sobre la roca que es Cristo,
sino que su vida está sobre arena movediza, sus malas obras no permanecen. Versículo 5. El juicio de Dios se levantará en contra de todos los malvados, que son aquellos que no quieren creer en Cristo, ni se arrepienten de sus malas obras. Ellos serán juzgados severamente, y a su vez tampoco gozarán las bendiciones junto a los justos. Verso 6. El Salmo termina con la revelación de que los justos son personas que tienen el favor de Dios. Él cuida sus caminos, está atento a sus oraciones, endereza los pasos torcidos, se ocupa de los detalles de la vida de aquellos que de todo corazón le creen, piden y quieren recibir sus bendiciones. Por el contrario, el Señor no se ocupa, no conoce, ni atiende el camino de los perversos. Los malvados terminan mal. Hagamos ahora la siguiente oración. Padre Dios, en este momento comprendo que deseas que obedezca tus mandamientos y que no me aleje de tu palabra. Recibo el agua viva de tu palabra. Recibo la presencia poderosa del Espíritu Santo para dar fruto en todas las áreas de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque sé que a su tiempo daré frutos en todo aspecto de mi vida. Bendigo ahora todo lo que emprendo, todo lo que hago y todo proyecto, porque en ti daré grandes frutos. Soy bendecido y recompensado. Gracias, Padre, por el poder de nutrirme y transformarme que tiene tu palabra. Abre mis ojos para que la comprenda. Recibo la nutrición de tu palabra, para que todo lo que haga prospere. Pido, creo y recibo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo número 1. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos, y acaba con el sendero de los malos.
Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el Salmo 2 en la versión Reina Valera contemporánea. Luego, haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 2. El reino del ungido del Señor. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte de Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, y ustedes, los jueces, admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. Ahora veremos un comentario devocional escrito por Esteban Correa. Versículos 1 al 3. Este es un salmo que tiene un aspecto histórico y otro profético sobre Cristo. En el tiempo en que fue escrito por David, era un salmo usado por la realeza para la entronización de los nuevos reyes descendientes de David. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. El verso 1 y 2 que dicen: ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. En el sentido histórico, es para los reyes davídicos que generalmente estaban amenazados por otras naciones que los rodeaban, pero en el aspecto profético simboliza la rebelión del mundo contra Dios, contra Jesús, y nosotros como iglesia que somos cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento lo vemos como profecía cumplida en el libro de los Hechos capítulo 3 y 4. Fue cuando un hombre cojo de nacimiento fue sanado por la oración de Pedro y Juan. Al suceder esto, se amontonó el pueblo y comenzaron a predicar el Evangelio a más de 5.000 personas. Esto causó tanto revuelo que las autoridades del pueblo vinieron en contra de ellos para encarcelarlos y prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. En medio de esa batalla para detener la predicación, Pedro y Juan enfrentan a las autoridades y respondieron en el verso 11 y 12 una de las más resonantes palabras de la Biblia. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y al dejarlos en libertad, oraron junto con otros creyentes, sabiendo que se estaba cumpliendo la palabra del Salmo 2. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 4, versículos 25 y 26. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo,
dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Pero en un sentido más amplio y global, los pueblos y naciones incrédulas siempre se rebelaron contra Dios y contra el Señor Jesucristo. Ya desde antes de su nacimiento, el rey Herodes quiso matarlo, provocando una matanza masiva. Querido amigo, el espíritu del anticristo siempre se mueve en forma de oponerse contra lo que Dios lleva adelante en la tierra. El mundo está en guerra contra Dios. El espíritu del mundo choca contra los principios del reino de Dios, porque no hay comunión posible entre la luz y la oscuridad. En 1 de Juan capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso siempre habrá oposición contra todo lo que venga de Dios. El mundo no acepta con agrado lo que Dios está haciendo, sino que lo resiste, lo quiere hacer desaparecer. A lo largo de la historia vemos cómo los enemigos de Dios se han levantado contra la nación de Israel y contra la iglesia, como actualmente en aquellas naciones donde los cristianos son perseguidos y está prohibida la predicación del Evangelio. En Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, en la versión traducción en lenguaje actual dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. En el verso 3 del Salmo 2 dice, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Otras versiones lo traducen como romper sus ligaduras. Es la voz de una rebeldía contra Dios. Es porque el mundo ve como una atadura los mandamientos de Dios. La rebelión es sublevarse ante Dios, oponiéndose a todo lo que Él desea para la humanidad. Por eso el rebelde ve de forma errónea, como una ligadura, los preceptos de Dios, que establece un orden en Cristo para que la vieja naturaleza sea muerta en nosotros por el Espíritu Santo. Versículos 4 y 5. Dios se ríe de estos intentos de querer eliminarlo o derrocarlo. Dios ha puesto a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su justicia se levantará contra todo lo que impida el avance de su reino. Versículo 6. Sión era una antigua fortaleza de los jebuseos que fue tomada por el rey David, la cual también fue llamada la ciudad de David. Hoy se encuentra en un área de Jerusalén. Desde Sión, David extendió su reino y poder con la ayuda de Dios. Al Salomón construir el templo en Jerusalén, fue incluido en el área de Sión, por lo que Sión representa el lugar de centro espiritual donde Dios establece su reinado y poder. Luego de la muerte de David, el término Sión comenzó a utilizarse principalmente como la colina donde se encontraba el templo de Dios construido por Salomón. Al Sión estar dentro de Jerusalén, a menudo se habla de las dos como un todo. En algunas traducciones de la Biblia, Sión es traducido como Jerusalén. Como Dios estableció allí el poderío del rey David en Israel y el templo de Jerusalén se encontraba en esta área, el monte de Sión es un lugar especial y amado por Dios. Los salmos hacen constantemente referencia por ser un lugar escogido por Dios para habitar. Podemos ver una clara referencia en el Salmo 87, versos 1 al 3. Los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión más que todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Para los creyentes del Nuevo Testamento, Sión es un término utilizado para representar el pueblo de Dios en general y a la Jerusalén celestial.
que es el lugar del trono de Dios en el cielo. Así se describe en Hebreos 12, del versículo 22 al 24. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Versículo 7. El cumplimiento profético y pleno del versículo 7 está en Cristo. En Hebreos 1 vemos que Cristo fue puesto sobre todas las cosas y es superior a los ángeles, a quien el Padre constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. En Hebreos capítulo 1, verso 5, se cita el Salmo 2, versículo 7, que hablando del Señor Jesús dice: «Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo». Versículo 8. Dios intercede por nosotros y por las naciones de la tierra. El Padre se las ha entregado, como a nosotros, como coherederos con Cristo, que también podemos pedir por las naciones para evangelizar y traer el reino de Dios a la tierra. En el versículo 9, la vara de la justa corrección del Señor es sobre las naciones ahora y en el futuro. Los gobernantes que no se sometan a Cristo serán juzgados. Y en una época futura, Cristo vendrá físicamente a gobernar sobre este mundo en su reino milenial con vara de hierro. En Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28 se cita nuevamente este Salmo 2 como algo por cumplirse todavía, y es Jesús mismo hablando a su iglesia de esta manera: «A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana». El versículo 10 es una invitación a someterse al reinado de Dios en Cristo. Es un llamado a toda nación, pueblo o gobernante de la tierra y también a nosotros, que tenemos que someter todo en obediencia a Dios. Ser prudentes y admitir la corrección es cambiar de rumbo. Cuando nos estamos desviando, es aceptar que el Señor nos está llamando a corregir nuestros actos. Los presidentes y gobiernos deben corregir lo que está en contra de la voluntad de Dios y deben basar sus gobiernos en la fe de Cristo. De lo contrario, sufrirán consecuencias. En el versículo 11 vemos que el temor reverente es la base de la victoria de nuestras vidas. Y no hay forma de aparentar nada con Dios. Si le pedimos tener temor reverente, podemos estar en la plenitud de su bendición. Este verso es un llamado a caminar en temor reverente. Es la humildad de reconocer que Jesús es Dios, a quien el Padre le ha entregado todo poder, estando para ayudarnos en el camino correcto. La nación que decida en el temor de Dios será grandemente bendecida. El versículo 12 nos muestra que no hay mejor lugar que con nuestro amado Jesús. Dios lo ha hecho Señor y Salvador de la humanidad, y aquellos que lo rechazan no alcanzarán la gracia de Dios. Por eso se advierte a todos que es tiempo de someterse a Jesús, de seguirlo. La humanidad, los pueblos y las naciones del mundo necesitan alinearse al plan de Dios, que es agradable y perfecto. El Salmo termina con una bendición diciendo: «Bienaventurados los que en Él confían». Amigo, somete hoy tu vida y familia al Señor.
Búscalo de todo corazón, porque tiene grandes planes de bien para ti, un futuro de gloria, una esperanza, una misión que debes cumplir, dones que debes utilizar con su sabiduría y unción. Lo mejor viene para tu vida. Son dichosos y felices aquellos que se refugian en Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora te invito a que hagamos juntos una oración basada en el Salmo 2. Padre Celestial, ayúdanos a ser testimonios fieles de tu amor y poder en medio de personas que no te conocen. Que el poder de tu Espíritu Santo nos fortalezca para permanecer firmes en tu luz en medio de una sociedad que se desvía de tu voluntad. Declaramos que tu justicia se establecerá en nuestra ciudad y en nuestra nación, que toda obra corrupta y violenta sea detenida en el nombre de Jesús. Levanta una iglesia de poder, milagros y maravillas, para que sea manifestado tu reino en mi ciudad. Te pedimos que las naciones de la tierra conozcan tu salvación en este tiempo. Que un gran avivamiento inunde las calles y las iglesias con milagros y señales. Levanta obreros en cada rincón de mi nación para que tu luz resplandezca y avance. Establece en mi nación un gobierno justo que respete tus normas, mandamientos y voluntad. Que sea quitada de mi nación toda obra del enemigo y se detenga la injusticia y la maldad. Danos un corazón con respeto y temor reverente a tu persona. Bendícenos con temor de tu presencia, para que podamos experimentar toda nuestra vida tus beneficios y bendiciones para nosotros y nuestras familias. Pedimos, proclamamos y recibimos todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Salmo número 2. ¿Para qué meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos planes? Se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos en contra del Señor y de su ungido. Vamos, dicen, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. El que se sienta en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con enojo y su furor los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo. Voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Las regirás con un cetro de hierro y quebrarás como cántaro de arcilla. Pues bien, reyes, entiendan, recapaciten, jueces de la tierra. Sirvan con temor al Señor, besen temblando sus pies. No sea que se enoje y perezcan, pues su cólera estalla en un momento. Felices los que en él se refugian.
Ahora presentamos la Biblia hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el Salmo 1, usando en este caso la versión Reina Valera contemporánea. Al final haremos un comentario devocional y una oración. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que, por el contrario, se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto, y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni aun en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 1, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. El Salmo comienza dando una bendición a todo aquel que no comparte las cosas que hacen los pecadores. La expresión bienaventurado significa feliz, dichoso, que tiene la alegría que procede del Señor. Es la bendición de vivir bajo el agrado y favor de Dios. Cuando dice que no se detiene, que no conversa o que no habla con pecadores, hace referencia al hecho de ser partícipes de las cosas corrompidas o inmorales, a estar o permanecer en el pecado. Si tenemos que tratar con gente pecadora, será para influenciarlos positivamente, para mostrarles la gracia de Dios, para predicarles la salvación transformadora que hay en Jesús, que incluye la vida eterna, el perdón de sus pecados, la restauración y la regeneración de nuestra alma, que es ese cambio esencial que hay en nuestra naturaleza cuando somos limpios y perdonados por medio de la preciosa sangre de Cristo, la que nos permite que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones para hacernos semejantes al Hijo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 34, Jesús fue llamado el amigo de los pecadores, lo que significa que él pasaba tiempo con ellos. Les mostraba la gracia de Dios, pero no participaba de sus obras. El hombre que será feliz es aquel que no practica el pecado de forma deliberada, que no participa ni es parte de lo que hacen los pecadores, sino que se aleja de esos caminos y si comete algún pecado, se arrepiente porque quiere alejarse de él. El hombre sabio es aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Quien sigue la palabra de Dios y la obedece será una persona feliz, dichosa y bienaventurada. Versículo 2. El versículo 2 se refiere a que el hombre que se aleja de los malos caminos se deleita en la palabra de Dios. Tiene hambre y sed de la palabra viva y eficaz de Dios. Es una persona que medita lo que dice la Biblia. No solo la conoce, la lee o la estudia, sino que la hace parte de su ser. Meditar es recibir lo que dice la Biblia, es tener la revelación viva, es una experiencia de conocer al Señor por medio de las Escrituras. Muchas veces la falta de una búsqueda intensa o profunda hace que nos perdamos los tesoros que cambian nuestra vida al meditar la palabra. Si la persona que lee la Biblia en verdad no tiene un corazón recto ante Dios,
no teme, ni ama al Señor, ni le interesa poder agradarle, no logrará entrar en la palabra, ni que la palabra entre en él. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Necesitamos también la asistencia de la unción del Espíritu Santo para tener la claridad completa de la palabra. Así lo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal y como Él les ha enseñado. Versículo 3. El versículo 3 nos muestra de una manera rotunda el resultado de una vida de consagración a Dios. La palabra de Dios es un agua que da vida a todo nuestro ser, que sana nuestro cuerpo, alma y espíritu mientras hace la obra de producir lo necesario para que demos frutos. Nos alimenta de la vida de Dios. Esta vida nos nutre para que crezcamos y demos los preciosos frutos espirituales y materiales. También aclara que los frutos llegarán a su tiempo, ya que todo tiene su tiempo. Y mientras nos alejamos de los malos caminos, llenándonos con la palabra de Dios y del Espíritu Santo, se va preparando el proceso para que llegue pronto nuestro tiempo de cosechas y frutos en diferentes áreas. Nuestra vida puede dar distintos tipos de frutos, y si permanecemos en la palabra, los daremos. Hay frutos en el carácter, que son los frutos del Espíritu Santo, y también hay frutos en los resultados de todo lo que hacemos. Es decir, todo aquello que emprendamos dará fruto. El Señor tiene cuidado de todas las áreas de nuestra vida. No solo nos habla de frutos espirituales, sino de las acciones que llevemos a cabo, que es emprender todo tipo de proyectos. Seremos guiados a que el resultado final sea próspero y bendecido. Algo similar dice en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. El verso 4 nos muestra que hay una diferencia entre el justo y el malvado. Este último no dará los mismos frutos porque su fin es de perdición. El final del malvado es como una pelusa que arrebata el viento. No ha construido sobre la roca que es Cristo, sino que su vida está sobre arena movediza. Sus malas obras no permanecen. Versículo 5. El juicio de Dios se levantará en contra de todos los malvados, que son aquellos que no quieren creer en Cristo, ni se arrepienten de sus malas obras. Ellos serán juzgados severamente, y a su vez tampoco gozarán las bendiciones junto a los justos. Verso 6. El Salmo termina con la revelación de que los justos son personas que tienen el favor de Dios. Él cuida sus caminos, está atento a sus oraciones, endereza los pasos torcidos, se ocupa de los detalles de la vida de aquellos que de todo corazón le creen, piden y quieren recibir sus bendiciones. Por el contrario, el Señor no se ocupa, no conoce, ni atiende el camino de los perversos. Los malvados terminan mal. Hagamos ahora la siguiente oración. Padre Dios, en este momento comprendo que deseas que obedezca tus mandamientos y que no me aleje de tu palabra. Recibo el agua viva de tu palabra. Recibo la presencia poderosa del Espíritu Santo para dar fruto en todas las áreas de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque sé que a su tiempo
daré frutos en todo aspecto de mi vida. Bendigo ahora todo lo que emprendo, todo lo que hago y todo proyecto, porque en ti daré grandes frutos. Soy bendecido y recompensado. Gracias, Padre, por el poder de nutrirme y transformarme que tiene tu palabra. Abre mis ojos para que la comprenda. Recibo la nutrición de tu palabra, para que todo lo que haga prospere. Pido, creo y recibo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo número 1. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos, y acaba con el sendero de los malos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.